hispanidad ha sido fruto de la experiencia que Dios ha querido regalarnos a los hombres. Dios, que está en guerra con el hombre, Dios está en guerra con el hombre le quiere quitar su independencia a Dios, quiere ser independiente, no quiere depender de Dios, quiere ser independiente, que tenga el control y el poder. ¿Por qué no? Si yo soy libre, ¿verdad? Y Dios, que le quiere devolver al hombre su libertad. Esta es la guerra entre el hombre, que quiere quitarle el poder a Dios para ser independiente, y Dios, que le quiere dar la libertad al hombre, porque el hombre, al hacerse independiente de Dios, se hace esclavo. Esta es nuestra realidad humana. Al no entender que nuestra vocación no es la tierra, que nuestra vocación es el cielo, que estamos llamados en conciencia a la eternidad, entonces el hombre se hace esclavo de la autoridad. Se consideraba a los reyes dioses, se considera a esta persona el poder superior de la nación, ¿verdad? No, lo que diga el presidente, lo que diga el gobernador. Cuando el hombre se hace independiente de Dios, le entrega su libertad a alguien. ¿Por qué? Porque indudablemente es nuestra manera de entender la vida. Tenemos que sujetarnos a un poder superior. Y cuando le quitamos la libertad al gobernante, perdemos el sentido de nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que usar alcohol, y tenemos que usar droga, y tenemos que vivir dependientes de algo, ¿verdad? La codependencia es entregar nuestra libertad a algo porque no nos sentimos bien. Entonces, el perder nuestra primogenitura es grave. Perder el sentido de lo que somos, quién soy yo como persona, es indudablemente algo grave en nuestra historia humana, ¿verdad? Porque entonces vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, por querernos sentir bien. Hacemos las cosas que nos atan y nos quitan la libertad. Esto es la adicción. La adicción en la vida es la dependencia a aquello que necesitamos, ¿verdad? Y quienes pierden su libertad en la brujería porque te pones un moño rojo y que ve a ver esta persona que sí cura, tienes un mal puesto, y quienes pierden la libertad por el alcohol, por la droga, y quienes pierden la libertad sometidos a una ideología, ¿verdad? A una manera de entender la vida abstracta, ¿verdad? Hay dos maneras grandes de entender la vida, dos ideologías fuertes. Una es el centrarnos, creer que la libertad absoluta es lo más necesario. Y esto es una mentira que se llama capitalismo, ¿verdad? Creer que mi libertad es lo más importante, ¿verdad? Y entonces mi individualidad es lo más importante, es una mentira, porque vivimos sujetos al mercado, vivimos sujetos a la actividad de mercado. El mercado es una mentira, ¿verdad? Pueblos mágicos y el ofrecerte a través de imágenes, lugares y cosas que parecen muy bonitos, ¿verdad? A través de la televisión nos venden la idea de algo que tienes que comprar, de algo que tienes que vivir, y entonces si ya no hay tiendas abiertas, pues indudablemente duele, ¿verdad? A mí me duele de chispa, ya me quitaron Hobby Lobby, ¿y ahora dónde voy a ir a comprar las velas, ¿verdad? Tan bonito que es ahí llegar y pues casi te regalan, ¿verdad? 50%, ¿verdad? Pues uno depende, ¿verdad? Cuesta $99, está barato, le hicieron una oferta, ¿verdad? Bueno, indudablemente este es un cauce, ¿verdad? Creer que la individualidad, entender la vida a través de la libertad, es una mentira. Y la otra oferta, ¿verdad? La otra oferta, la ideología en la que lo más importante es la comunidad, es también una mentira, se llama comunismo. Esta es otra mentira a través de la cual la autoridad tiene tanto control y tanto poder que nos vemos sujetos a la decisión de una persona, ¿verdad? Es el comunismo. Bueno, tanto el individualismo como el comunismo, que son la oferta del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Es la ideología, pensar que el cielo existe aquí en la tierra. Y indudablemente a través de este descubrimiento, yo nací no para la tierra,
aquí haber errores, dificultades, problemas, porque a través de todos estos sufrimientos entendemos nuestra necesidad y entre más abiertos estemos al misterio del Dios que nos ha creado, más vamos a entender nuestras capacidades y nuestra verdadera libertad. Yo recuerdo a un hombre, ¿verdad?, que vivía, Alexander Solzhenitsyn, me gustaba mucho leerlo a mí de joven. Alexander Solzhenitsyn era un intelectual que escribía allá en Rusia, en Siberia, el siglo pasado. Ay, ya soy del siglo pasado, pues sí, ¿verdad? Ya digo, aunque él escribía el siglo pasado, pero todavía vivía cuando lo leía, ¿verdad? Alexander Solzhenitsyn, y él tuvo que salir de Rusia. Decía, tú puedes pensar lo que quieras, pero no lo digas, porque te va a ir mal, ¿verdad? Tú puedes pensar lo que quieras. Alexander Solzhenitsyn, un gran escritor, vivió allá en Rusia. Bueno, pues indudablemente, el que nosotros, cuando tenemos la libertad, no pensamos en querer quedar bien con las personas, pensamos indudablemente en nuestra responsabilidad ante la vida, ¿verdad? Hemos sido creados por amor y solamente el amor da sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos por amor, darle sentido al amor, a nuestra vida por amor. Dios nos ha creado por amor y para amar, y esto es lo que da sentido, y este es lo que Dios le devuelve al hombre, ¿verdad? El pleno sentido del amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida verdadera, ¿verdad? Una frustración, un hombre que ofreció el reino de los cielos, que murió en una cruz, es un fracaso, ¿verdad?, en este sentido de pensar que el reino aquí en la tierra es el reino de Dios, pues no las vamos a pasar muy bien, ya todos vamos a tener casa y vamos a tener... indudablemente ha sido la mentira del individualismo religioso, ¿verdad? Y la experiencia Dios de la Pascua es el devolverle, como Dios en Jesucristo, Jesús se convierte en el camino que le devuelve al hombre la verdadera libertad y le devuelve al hombre la capacidad de amar. Cuando el hombre entiende que su vida es un riesgo, pero que no depende de él, sino de la voluntad de Dios, entonces sumergirnos en la realidad de Dios libremente es lo que nos devuelve nuestra verdadera libertad, ¿verdad? Sumergirnos, que es el bautismo es sumergirnos. El primer bautismo al que estamos invitados es sumergirnos en la vida de la creación. Dios ha creado el universo, Dios ha creado los cielos, Dios ha creado el sol, los cielos, la tierra, las nubes, las plantas, los animales, los insectos. Ha creado para que el hombre, sumergiéndose, pudiera tener la experiencia del llamado a la vocación eterna, ¿verdad? Gracias, Padre, por esto, ¿verdad? Sumergirnos en el amor. El hombre es el único ser consciente que puede vivir este agradecimiento totalmente, ¿verdad? En lo mínimo, las dificultades más grandes y en los momentos de mayor gozo y mayor placer, ¿verdad? Tanto en la cárcel como en una fiesta, poder elevar su alma y dar gracias a Dios por la experiencia. Y es precisamente el hombre que ha perdido este camino, Dios que le hace la guerra al hombre para devolverle su libertad y le invita, ¿verdad? No lo hace desde el autoritarismo, la exigencia, como podría ser la antigua religión. La antigua religión es, tú tienes que salvarte, ¿verdad? Tú tienes que amar a Dios, tú tienes que amar a tus padres, tú tienes que hacer, tú no tienes que robar, no tienes que matar, deja lo malo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad del hombre, dice en los apóstoles, ¿para qué pedirles eso a la gente si nosotros ni nuestros padres pudieron con esta carga, ¿verdad? Darle la responsabilidad al hombre. Y por ello la invitación, ¿verdad? Sumergirnos en la voluntad divina, en el amor de Dios, en la entrega total de un Dios que se abre en su costado y derrama hasta la última gota de sangre por amor, ¿verdad? Entonces la responsabilidad ya no es mía. Entrego mis sacrificios y mis sufrimientos al valor del amor eterno. Y ahí es donde cambia la religión, ¿verdad? La religión antigua ahora es la experiencia del abandono, ¿verdad? El abandono que no es sumisión. El abandono es una total entrega de mi libertad para encontrar la libertad. Y es la alegría, ¿verdad? De vivir cada momento plenamente, ¿verdad? No con miedo,
No encerrado, no en una frustrado y cansado, ¿verdad? Sino en una verdadera alegría, que es indudablemente lo que llama la atención. ¿Verdad? Donde quiera que tú vayas, la experiencia donde quiera que tú vayas, una comunidad cristiana que se ha sumergido en el amor de Dios, es una comunidad que te invita y te abraza, ¿verdad? Porque aquí está la identidad de la vida cristiana, ser reflejo del amor de Jesucristo. Así como Cristo se entregó, la comunidad cristiana se encuentra y ama a Dios porque se ha sumergido en ese amor infinito, ¿verdad? Y es una plena libertad. Esta es la libertad no de una cultura, no de una religión. La iglesia cristiana, donde quiera que llega, ofrece esta libertad, ¿verdad? Y por eso es que ha podido romper las barreras, ¿verdad? Más allá de la forma cultural, política, cívica, está la realidad humana, nuestra identidad. Somos creados por amor para encontrar la libertad total, ¿verdad? Y los acontecimientos más graves que ha sufrido la iglesia es cuando se ha vendido a una situación política, a una manera política de ser, ¿verdad? Como sucedió en México en 1821, se quedó sin obispos porque los obispos todos estaban vendidos a la realidad política española, y cuando se sufre la ruptura, ¿verdad? Cuando hay la independencia, pues se queda sin obispos. Había sido una forma religiosa, pero atada a una cultura, y entonces perdió su libertad. Cuando el hombre se somete a una cultura o a una vida política, pierde su libertad, ¿verdad? Puede vivir plenamente en esa cultura, pertenecemos a esta cultura, pero desde la identidad cristiana, que es nuestra vocación. Hemos sido llamados para el cielo. Y Jesús atraviesa este misterio, ¿verdad? La muerte ya no se convierte en el tabú, ¿verdad? Ya no se convierte en el miedo. La muerte se convierte en el mérito. No te vas a morir, te lo prometo, no te vas a morir hasta que no cumplas la misión que Dios te ha encomendado. Que Dios te devuelva la libertad para que tu vida tenga pleno sentido, ¿verdad? Decía Santa Teresa de Jesús, bueno, es que a veces queremos cielo aquí y cielo allá, ¿verdad? Queremos cielo allá, pero también aquí. Dice, queremos acomodarnos, ¿verdad? Y que nos, desde la religión, vean, me gusta esta... A mí me pasa eso, ¿verdad? Yo no sé ustedes si tengan carne distinta, pero a mí me pasa, estoy rezando el rosario, Padre, ¿me puede confesar? Tan a gusto que me estaba sabiendo el rosario, ¿verdad? Pero Dios no me llamó sino para poder entregar mi corazón, ¿verdad? Entonces, claro que sí, lo confieso, ¿verdad? Y si no dice todo, lo voy a poner debajo del foco y le voy a poner agua por la nariz hasta que no diga todo lo que hizo, ¿verdad? Como dice la judicial, una confesión judicial. Bueno, indudablemente que esta es la experiencia, ¿verdad? Yo reconozco mi realidad y me sumerjo en el amor infinito de Dios. Y aquí está el otro paso. La primera lectura nos habla de cómo los apóstoles se habían entusiasmado, cómo el Espíritu Santo llamaba, ¿verdad? Llamaba a la gente, se juntaban, y Felipe, que era uno de los diáconos, fue a predicar a Samaria y entonces bautizaba, pero a él no le correspondía darles el completa sumersión en el Espíritu de Cristo, y entonces avisó a Jerusalén. Vinieron Pedro y Juan y dijeron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? No, todavía no. Les impusieron las manos, ¿verdad? Esta que es una correspondencia de amor. Es el bautismo, la confirmación y la experiencia de la confesión y la experiencia de la comunión. Es desde el principio de la iglesia la sumersión en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo reconozco que necesito el amor infinito del Dios eterno que se me ha revelado en Jesucristo a través de la iglesia. Bueno, un paréntesis en esta reflexión, ¿verdad? Un paréntesis. La identidad entre Cristo y la iglesia es total. La identidad, ¿verdad? O sea, Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Así se lo dijo el Señor Jesús, lo dice Hechos de los Apóstoles, cuando este hombre, que tenía una manera de entender la religión antigua, Saulo de Tarso, ¿verdad? Iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos malditos que se habían hecho, que no querían cumplir la ley de Moisés y que eran una secta dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces iba a perseguirlos para meterlos a la cárcel. Y en el camino se le aparece Jesús, lo tira
una luz, ¿verdad? Lo tira. Hechos de los Apóstoles nos narra que Saulo tuvo la experiencia. Los que iban con él oyeron la voz, pero no vieron nada, solo Saulo. Dice, Señor, ¿quién eres? ¿verdad? Saulo dice, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres? Dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo iba con los cristianos, ¿verdad? Iba a perseguir a los cristianos. Y la identidad que existe entre la iglesia y Cristo es total. ¿Por qué? Porque lo hemos entregado de voluntad. Hemos entregado nuestra libertad y la libertad se nos ha devuelto para vivir plenamente la misión que se nos ha encomendado. Devolverle al hombre su libertad, devolverle al hombre su identidad, devolverle al hombre sus capacidades para que no viva con miedo, para que viva en la alegría de cada momento, ¿verdad? Para que no viva pensando que debe someterse al Estado, sino obedecer y pedir por el Estado. No debe someterse a sus pasiones, sino encauzar sus pasiones, ¿verdad? Vivir la sumersión a la vida espiritual, que es su verdadera vocación. No somos para la tierra. Esta es la realidad humana. Cuando el hombre pierde este sentido del cielo, pierde su libertad, porque se entrega al miedo de perder sus bienes y se entrega al miedo de perder su vida, ¿verdad? Pero no es suya. No se van a morir, se los prometo, hasta que no cumplan su misión. Este hombre, Pablo, entendió eso, ¿verdad? Nos refleja en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después se entregaba. Un día tuvieron que ir los hermanos de la comunidad a agarrarlo, ¿verdad? Y sacarlo porque lo andaban persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Y dijo, no, yo les voy a predicar a Jesucristo, pero se había armado tal alboroto en una de las poblaciones que dijeron, no, ahorita no es momento, ¿verdad? Tuvieron que quitarle. Había perdido el miedo a la vida, después a la muerte, después de encontrarse con el Señor Jesús. Y en la segunda lectura, el apóstol Pedro, siempre dirigiéndose a la comunidad, encargado de las comunidades, el ministerio de unidad, por eso ya fue Pedro a Samaria y Juan que lo acompañaba, porque era el encargado de mantener la unidad de las comunidades, la relación con la comunidad madre que entonces era Jerusalén. Pedro se fue a vivir a Roma, a Italia, en un pueblo, en una área pobre que era el Vaticano, y se convirtió en el centro de la cristiandad, porque Pedro se fue a vivir a Italia, ¿verdad? Y Pedro, que tiene este ministerio, el servicio de mantener la unidad de las iglesias, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pida razón de su esperanza, ¿verdad? No peleen, no hagan líos, ¿verdad? Pero al que se los pida, denle la razón de por qué esperan. Dice, porque es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal, ¿verdad? En ello tenemos el testimonio de Cristo, que murió una sola vez y para siempre por los pecados del hombre. Murió haciendo el bien, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Para que esta obra la pudiéramos llevar a cabo, no depende del hombre. Jesús ofrece el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, su Espíritu, este Espíritu del amor entre el Padre y el Hijo, no lo conoce el mundo porque no lo ve, pero ustedes sí lo ven, porque ven la obra, porque ven el acontecimiento y porque tienen la experiencia, sumergiéndonos, ¿verdad? Aceptando esta realidad, sumergiéndonos a la luz del Espíritu. Es como podemos tener la experiencia de su amor infinito y entonces podemos ser testigos del amor de Dios. Pues que en Jesucristo encontramos el camino, Él nos da su Espíritu, la identidad que existe entre la Iglesia y Cristo es total. Viviendo la comunión de vida y amor en la Iglesia es como participamos. Por eso la necesidad que tenemos de identificarnos, ¿verdad? La misa, aunque sea por televisión, ¿verdad? Pues bueno, si no hay carne, pues sopita, ¿verdad? La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios que nos reúne y nos congrega, ¿verdad? Pero necesitamos la sumersión, el poder comulgar, el poder recibir el amor corporalmente, ¿verdad? Lo recibimos espiritualmente porque lo deseo, es la comunión espiritual y es la primera. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos permita dar este paso en nuestra vida, ¿verdad? A través de las autoridades conocemos el camino que hemos de andar. Teníamos que hacer un ejercicio de la comunión espiritual, porque
la iglesia había perdido ese sentido de comunión espiritual, desear comulgar a Cristo, ¿verdad? Hacerlo por rutina, hacerlo porque, bueno, pues ya estoy aquí, sin tener la plena conciencia de que es en el amor de Dios a quien yo comulgo, a quien yo recibo a Cristo Jesús. Entonces la experiencia no era total. Así lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, algunos de ustedes comulgan, dice Pablo, y mueren, porque no hacen conciencia antes de su entrega. Como el participar libremente, entregar mi libertad solamente a Dios, me hace libre, me devuelve a mi libertad, ¿verdad? El hombre solamente es mostrado al hombre mismo en Jesucristo, porque él dice, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entregar nuestra libertad al amor de Jesucristo nos devuelve nuestra verdadera vocación. No somos creados para el cielo, para la tierra, perdón, no somos creados para la tierra, somos creados para el cielo, pero solamente en el Espíritu que Dios nos ha querido traer. Es la guerra contra el hombre, devolverle al hombre su libertad. Solamente en el Espíritu puedo realizar la obra espiritual a la que estoy llamado como cristiano. Le pedimos al Señor su gracia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.